porque la restauración de Israel está prometida en la Escritura. Bien, y no es menor, hermano, todo lo que está sucediendo hoy en día y va a seguir sucediendo. Por lo tanto, usted siempre póngale atención un poquito a lo que sucede en Israel, el pueblo escogido de Dios. Em, ¿Se acuerdan que en la sección anterior estuvimos viendo un poquito acerca? Le invito, por favor, vayan allá a Romanos. Entonces estamos en el capítulo 11. Romanos capítulo 11. Y se acuerdan que el apóstol Pablo les comentaba y compartía acerca de este remanente que ha creído en el Señor Jesucristo, que había creído en el Señor Jesucristo y por quien el Señor había hecho ya no diferencias. Porque había preguntado allí, versículos 6 al 10, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, Israel, la nación de Israel no lo alcanzó, porque lo buscó. ¿Se acuerdan que vimos eso? Israel constantemente buscó a Dios. El tema que buscaron, más que buscar a Dios, buscaron su propia justicia por las obras. Y no lo encontró, dice el versículo 7, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Mira, ahí hace la diferencia entre Israel nación y dentro de Israel hay algunos que son escogidos. Bueno, y ahí mismo en el versículo 7 dice, y los demás, o sea, los que no fueron escogidos dentro de Israel, no lo han alcanzado. Entonces tenemos primero Israel como nación, dentro de Israel, algunos que han sido escogidos, que han abrazado y han respondido al Evangelio, esos son los escogidos, bueno, que es igual a la iglesia, o sea, están en la misma categoría de la iglesia, son parte de la iglesia. La única diferencia es que son parte de Israel también, pero son parte de la iglesia, y otros que no. Bueno, versículo 8, como está escrito, y Pablo recalca y siempre respalda todo lo que él comparte con los de Roma, los romanos, con la escritura. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, de vergüenza, ¿cierto? Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, y eso es lo que él está... Dios endureció el corazón de aquellos. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Que, a ver, ¿por qué es... Y esto es importante para que no nos confundamos. ¿Por qué es... ¿Dios condena a las personas? Hago la pregunta. ¿Cómo me responden ustedes eso, hermanos? ¿Dios condena? Yo creo que condena a los que no tienen fe en él. Ya, pero por ejemplo, a lo que voy yo. El hombre hay personas que son salvas y hay personas que son condenadas por Dios. No, las personas se condenan a sí mismas. Las personas se condenan a sí mismas, ¿ya? Por el hecho de no creer, ya estamos condenados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No es que Dios condene a las personas. Bueno, cada uno va a recibir la paga por el pecado, por no creer al Evangelio. Ahora bien, en el caso de Israel, y como lo hemos visto, hay algunos que Dios endureció su corazón. Además, pero ya sobre la base de que no creyeron. Bueno, no es que Dios los haya endurecido porque para condenarlos, como a todas las personas, no creyeron, bueno, y Dios endurece el corazón. ¿Por qué? Y lo vamos a estar viendo hoy día porque a priori, bajo nuestro punto de vista muy humanista que muchas veces tenemos, decimos, es que hay justicia más grande, ¿o no? Podríamos llegar a decir. Sin embargo, recuerda que Dios siempre tiene un propósito que es mostrar su poder, mostrar su ira y mostrar su misericordia. Bueno, nunca nos apartemos de eso, ese es el actuar de Dios. Ahora bien,
En versículo 9 dice, y David dice, se ha vuelto su convite, o sea, su mesa en trampa, o sea, su mesa se ha vuelto en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, haciendo alusión a Jesucristo, ¿verdad? Que era el lugar más confiable que ellos podían tener, pero pasó a ser piedra de tropiezo para ellos. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y lo vimos la vez anterior. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbieles la espalda para siempre. Entonces Dios, a la nación de Israel, algunos de ellos abrazaron el evangelio, pero a otros cegó. A otros cegó. Bueno, a otros endureció. Entonces, viene el versículo 11, que hoy día vamos a estar dentro del versículo 11 hasta el versículo 15. ¿Qué pasa, hermanos? Mira, atención con esto. Mira lo que pasa y lo que viene a continuación. Versículo 11. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Romanos 11. Digo pues. ¿Lo leo? Sí, por favor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bien, muy bien. ¿Qué está sucediendo acá, hermanos? Pablo hace la misma pregunta retórica que hizo al principio en el versículo 1. Digo pues, comienzan igual, mira, el versículo 11 y el versículo 1 comienzan igual. Digo pues, hace la pregunta a Pablo y viene la respuesta, en ninguna manera. ¿Te das cuenta, no? Son iguales, porque es parte de las estructuras que Pablo construía para hacer sus argumentaciones. En el versículo 1, Pablo preguntaba si Dios había desechado a Israel, ¿te acuerdas? ¿Dios lo había desechado? No. Ahora, en el versículo 11 dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Vale decir, y lo que va a empezar a desarrollar de aquí en adelante es Pablo viene a preguntar desde el versículo 11, dice, ok, ¿Dios desechó a Israel? No. Ahora, ellos cayeron, ellos tropezaron para caer definitivamente, porque esa es la figura que hay acá, hermanos. Una cosa es cuando uno tropieza, ¿cierto? ¿Te ha tocado que te has tropezado alguna vez? ¿Te has tropezado alguna vez? Yo creo que todos, más de alguno de nosotros nos hemos tropezado. Pero no siempre cuando uno se tropieza se cae. Hay veces que uno se tropieza nomás. Pero cuando uno se tropieza y se cae, es peor todavía. Bueno, es lo que Israel está hablando acá. O sea, Pablo está hablando de Israel, es que si su tropiezo fue definitivamente para caerse. O sea, si es que realmente, y llevándolo a nuestro lenguaje, es ¿cuánto tiempo va a ser si Dios no los desechó? ¿Por cuánto tiempo va a ser eso? Eso es lo que Pablo le está preguntando. ¿Por cuánto tiempo entonces? ¿Es para siempre? ¿Es para siempre? Bueno, y él responde en ninguna manera. En ninguna manera. Bien, hermanos, Dios temporalmente ha apartado a Israel. Temporalmente ha apartado a Israel. Y Dios apartó a Israel no en una reacción emocional de él por haberlo rechazado, sino como dice el versículo 11 al final, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Bueno, Dios no reaccionó emocionalmente para apartar a Israel, sino que con un propósito definido. Ojo con esto, hermanos. Dios responde apartando a Israel. Israel rechazó al Mesías, ¿cierto? Porque eso es lo que viene hablando Pablo.
Israel rechaza al Mesías, no quiere saber nada del Mesías, entonces Dios lo aparta a Israel, endurece el corazón de ellos, los que no han abrazado el Evangelio, pero con un propósito definido. Dios hace todo esto con un propósito definido. Dios no los apartó para siempre, sino que tiene un propósito. Dios ha permitido que su pueblo escogido caiga en incredulidad, caiga en desobediencia, y con eso ellos no van a ser salvos. Pero Dios aparta a Israel por un tiempo determinado. Dios permitió esta ceguera espiritual de la que habló en el versículo 9 y en el versículo 10. Bueno, en el versículo 8, 9 y 10 anteriormente, en donde les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Dios permitió esto. Pero esta ceguera no es irreversible. La oscuridad en que Israel está desde ese entonces hasta el día de hoy no será permanente para siempre. El rechazo de Israel al Hijo de Dios, a Jesucristo, y a su reino, ¿saben qué, hermanos? No va a afectar los planes de Dios. Por el contrario, Dios ha usado la terrible transgresión de Israel, y así lo dice al final el versículo 11, esta terrible transgresión de Israel de no abrazar la fe del Evangelio, de no escuchar el mensaje de Jesucristo. Y Dios va a usar la transgresión de Israel para cumplir su plan divino. El objetivo de Dios para con Israel, o sea, el objetivo de que Dios permitiera, escúchame esto, hermano, y anótalo por ahí porque es importante. El objetivo de que Dios permitiera que Israel rechazara al Mesías son dos: traer salvación a los gentiles, pero también traer salvación a los judíos. Bueno, ese es el traer salvación. En primer punto, a los gentiles. Y así lo dice el versículo 11 al final. Por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Pero además, mira lo que dice el versículo al final del versículo 11. Para provocarles a celos. Al final, la última parte de este versículo nos habla de que Dios tenía el objetivo de traer salvación a los gentiles, pero también llevarlos a celo a Israel, provocarlos a celos a los judíos. ¿Cómo? Con la salvación de los gentiles. Dios va a usar la salvación de los gentiles para que Israel tenga celo de esto hacia los gentiles. Y va a usar ese celo como una forma de estímulo positivo para acercar nuevamente a su pueblo hacia él. Podemos ver, hermanos, en la Escritura que los judíos constantemente despreciaron a los gentiles, ¿o no? Generalmente, y uno ve, y los gentiles para los judíos estaban fuera de los límites de la gracia de Dios. Entonces los judíos que habían sido encomendados por Dios para anunciar el carácter de Dios a todo el mundo, los judíos no lo hicieron porque ellos menospreciaban a los gentiles. Ellos se sintieron superiores, se sintieron el pueblo escogido. Por lo tanto, menospreciaron a los gentiles. Por tanto, el propósito final de Dios en apartar a Israel no fue
para definitivamente olvidarlos, sino que al ellos tener celos, al ver a los judíos, los judíos van a ver a los gentiles que están obteniendo la salvación de Dios, ellos van a ser movidos a celo, eso nos dice la palabra. ¿Y cuál va a ser el efecto final? Ese celo los va a traer de vuelta a su Creador. Lo que Dios va a hacer con Israel es que ellos van a ver su propia insuficiencia, van a ver su propio pecado y las consecuencias de esto que los llevaron a apartarse del Señor. Y van a reconocer su necesidad de salvación. Esa salvación que ahora está ofrecida a los gentiles. ¿Me explico, hermanos, o no? Entonces, el Señor vino a Israel, Israel lo rechazó, y Dios los aparta por un tiempo, ofrece ahora la salvación a los gentiles, pero ese ofrecimiento y la salvación a los gentiles va a generar en algún momento celo, un impulso, una reacción en Israel que lo va a traer de vuelta a su Hacedor. Versículo 12, mira, por favor. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Vendrá un tiempo, hermano, un tiempo futuro, en donde la nación de Israel reconocerá al Mesías. Se arrepentirá de haberle dado muerte y serán salvos. Zacarías es un libro el penúltimo del Antiguo Testamento. Te invito a que puedas ir allá. Zacarías capítulo 12. Versículo 10. Si alguien lo tiene y además tiene buena voluntad, le invito a que pueda, por favor, le pido que lo pueda leer. Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es muy gráfico este versículo, porque esto estamos hablando del Antiguo Testamento. No, todavía el Señor Jesucristo pasaron varios siglos antes que Jesucristo apareciera. Y hay una profecía para Israel de Dios. Y mira lo que le dice. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Eso es muy gráfico de Jesucristo, ¿no? Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
Oh, hermano, a mí de verdad que esto me llama mucho la atención porque Dios va a usar, o ha usado más bien dicho, la transgresión de Israel, la transgresión de rechazar al Mesías para cumplir su propósito. Y ese propósito de traer riquezas espirituales al mundo, a los gentiles, tal y como se lo había prometido a Abraham. ¿Se acuerdan que le había hecho una promesa a Abraham? En Génesis 12:3, por favor, alguien que lo pueda leer. Génesis 12:3. Génesis 12:3. Yo lo tengo, pastor. Dale, por favor, hermano. Bendeciré a los que te bendijeren. A los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra van a ser benditas en Abraham, que es el padre de la fe, ¿cierto? Esa promesa era para Israel. Pregunto. ¿Esa promesa era para Israel? No, pues para todas. ¿Ya? ¿Para todas? Para todas las gentes de la familia de la tierra. Para todos. Que iban a ser benditos. De hecho, hermano, en ese tiempo Israel todavía no existía como nación. De hecho, Abraham era un gentil. Él salió de Ur, ¿se acuerdan? Es una promesa para los seres humanos. ¿Cómo se iba a cumplir esto? ¿Cómo se iba a cumplir esto? Hago la pregunta, hermanos, ¿cómo se iba a cumplir cómo iba Dios, cuál fue el plan de Dios para que esa promesa fuese cumplida? Por medio de la fe. Por medio de la fe en Dios, ¿cierto? Ahora, pero ¿cómo las familias de la tierra iban a saber esto? Porque iban a ser benditas las familias de la tierra porque iban a alcanzar la salvación, esta relación íntima con el Creador. Esa es la bendición que las personas pero esas personas tenían que conocer esto. ¿Y cómo estas personas iban a poder, toda la familia de la tierra, iban a poder conocer esto? Ir y proclamar el nombre de Dios. ¿Ya? ¿Y quién tenía que hacer eso? Sí, perfecto. Porque de ese pueblo vino Jesús. Perfecto. ¿Quiénes fueron los primeros encargados en que Dios le encarga de proclamar su nombre a las naciones? Los profetas. Los apóstoles. ¿Ya? Fue Israel. Israel. Hermanos, Israel fueron los primeros encargados. Dios le encarga a Israel de dar a conocer su santidad a las naciones. Bueno, ahora, ¿Israel lo cumplió eso? No. No lo cumplió. No cumplió lo que Dios le había encomendado. Entonces, si Israel era el encargado de dar a conocer el plan de Dios, e Israel no lo hizo, entonces el propósito de Dios se truncó. Porque, hermanos,
escúchame, esto es súper importante. Siempre el objetivo del ser humano dado por Dios es que el ser humano le dé a conocer, le anuncie. Ese es el objetivo máximo de las personas. Dar a conocer el carácter de Dios. Mostrar quién es Dios. Israel no lo hizo. Ellos se ensimismaron, ¿cierto? Comenzaron a vivir sus propios hicieron lo que quisieron finalmente. Ahora, es muy interesante esto. Mira y escúchame, hermano, hermana. Dios utilizó el fracaso de Israel de llevar esas riquezas a los gentiles. Dios utilizó el fracaso de Israel para que con el rechazo de Israel, ese fracaso de no haber anunciado al Señor, a través de ese fracaso, Dios, aún así, el Evangelio se hizo camino y a través de Jesucristo abrió un manantial de bendición para todas las naciones. Porque si Israel por la buena no quiso dar a conocer a Dios, entonces por la mala igual lo iban a tener que hacer, porque era el plan de Dios. Y si no lo hicieron a través de sus medios, Israel, Dios lo hace a través de su propio medio, que es Jesucristo. El propósito de Dios se cumple siempre. ¿Se dan cuenta, no? Dios igual abrió sendero para que el Evangelio fuese compartido a todas las naciones y fuesen benditas todas las familias de la tierra. ¿Me explico, hermanos? La infidelidad de Israel trajo redención a la humanidad. ¿Estamos claros con eso hasta ahí? La infidelidad de Israel trajo redención a la humanidad. Y aquí ya se mira la pregunta, por favor. Estamos en el versículo 12. Si la transgresión es la riqueza del mundo, ¿cierto? ¿Queda claro eso? La transgresión de Israel es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Pablo está preguntando, a ver, si Israel, la transgresión y el pecado de Israel trajo bendición a los gentiles, ¿cuánto más si Israel es restaurado, los gentiles serán bendecidos? ¿Cuánto más su plena restauración? Si Dios ha usado la transgresión de Israel de rechazar al Mesías para bendecir al mundo gentil, entonces ¿cuánto más bendito será el mundo cuando Israel se vuelva en fe a su Salvador? ¿Cuándo va a suceder eso, hermanos? ¿En qué momento sucede que Israel se vuelve a su Salvador? Hago la pregunta. Hoy día ya hemos visto eso, que Israel se volvió a su Salvador. ¿Hemos visto eso? Que estoy hablando de Israel como nación. Bueno.
Porque a eso es lo que está haciendo referencia Pablo, a Israel como nación. Sí, sabemos que hoy día entre los israelitas hay algunos que son creyentes, ¿no? Sí, sí. Pero como nación, ¿cuándo se volverán a su Salvador? Pastor, yo Dígame. pienso que este es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia, pero una vez la nación escogida. ¿Me puedes repetir? Y Porque ahí es donde no te escuché bien. que me refiero de que yo pienso de que este es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia. Sí. Una vez que termine este tiempo, Dios se va a volcar a la nación escogida. Ya. Sí. Hay un tiempo preparado para la restauración de Israel, hermanos. Y ese es el tiempo del reino milenial venidero. Bueno, el reino milenial venidero. Dicho de otro modo, hermanos, si un Salvador que muerto pudo redimir al mundo, cuando Cristo reine, ¿cuánto más puede sostener a la humanidad? Y eso va a suceder, hermanos, en el reino milenial. 1000 años que van a ser dedicados a Israel. Bueno, es Jesucristo reinando con Israel, en donde es el pueblo escogido, volverá su mirada a su Salvador. Como les decía, la infidelidad de Israel trajo redención a la humanidad. Cuando Israel comience a ser fiel a Dios, al Mesías, traerá más bendición a la humanidad. Oh, hermanos, ese tiempo será maravilloso. Mira lo que dice Zacarías 13. Pastor, Sí, dígame. eso va a ser después de su segunda venida. Después de la segunda venida. Después de la segunda venida. A ver, Gracias. aquí hay varios puntos importantes. Y hay distintas posturas teológicas al respecto. Bueno, en lo personal, y nosotros como Iglesias UCB, en nuestra declaración de fe doctrinal en términos de los postreros tiempos, reconocemos y vemos en la Escritura que hay eras, dispensaciones. Bueno, hoy estamos en el tiempo de la gracia, como bien decía Maricel, el tiempo de la iglesia, hasta que se levante el hombre de pecado, por supuesto, y venga todo lo que es la gran tribulación. Antes de eso, la iglesia va a ser arrebatada, y posteriormente Jesucristo viene con los suyos en gloria y majestad para reinar, finalmente para reinar. Bueno, sí, y yo les digo que hay distintas posturas al respecto, porque va a tener, y esas posturas tienen que ver no con el tipo de iglesia que sea o con la denominación que sea, tiene que ver con, básicamente, con interpretación bíblica. Y yo creo, hermanos, y yo veo la Escritura que la manera más confiable de interpretarla, la Escritura es de manera literal, de manera contextualizada y de manera gramatical. Bueno, y eso es lo que nos dice la Escritura. Y nos vamos a encontrar hoy día entre hermanos también y otras iglesias que son hermanos, pero en estos puntos con algún tipo de diferencia, que tampoco son relevantes, hermanos. Pero si no, nos encontramos donde podemos hacer calzar todas estas muchas profecías que hay respecto al reino milenial. Bueno, y eso, como bien tú dices, querida Miriam, es luego de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ese tiempo va a ser de bendición, como nunca ha habido. Otra vez, le invito a que podamos ir allá a Zacarías 13:1. Por favor, Zacarías 13:1.
Si alguien lo puede leer, se lo agradezco, hermanos. Zacarías 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Capítulo 14, versículo 9. Por favor, si alguien lo puede leer. Catorce, 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y Jehová, sigue hablando de los mismos eventos. Bueno, esto está hablando del mismo evento. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Versículo 11. Sigue por favor, Amanda. Versículo 11 del 14, ¿verdad? Sí. Sí. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Bien. Todas estas son profecías que claramente no se han cumplido hasta hoy. O sea, Jerusalén hoy día no es un lugar donde sea habitado confiadamente y donde no haya maldición. Bueno, versículo 16, por favor, Amanda, y termina con eso. 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Bien, sigue habiendo profecías acá. Los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y aquí nos habla acerca, como habla Jesucristo en Mateo 25, ¿verdad? El juicio a las naciones. Después que viene Jesucristo también la batalla del Armagedón, etcétera. Son cosas apocalípticas y de los últimos tiempos. Y es muy interesante, hermano, cómo esto se va a ir cumpliendo y va a ser Jesucristo el que va a estar, el rey, que va a estar reinando, por supuesto, sobre todas las naciones en ese entonces. En aquel día del Señor, hermano, Jesucristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Israel va a reinar con él. Y por fin Israel va a llegar a ser los testigos fieles y la bendición para el mundo, la cual Dios siempre quiso que ellos fuesen. En ese día, cuando Israel se vuelva a Cristo, y vemos en la Escritura que Satanás será encadenado, los cielos y la tierra serán renovados, y la justicia prevalecerá en la tierra, y habrá justicia en todo el mundo, y paz universal. Y esa será la bendición que nacerá producto de la fidelidad de este pueblo, de Israel. Hermanos, siempre la intención de Dios ha sido que el mundo, que su creación sea un lugar excepcional para vivir. Siempre fue la intención, si así lo creó desde el comienzo. Si Israel hubiese cumplido su mandato de ser testigo fiel de Dios a las naciones, entonces las naciones hubiesen venido a adorarle y este cuadro que nos cuenta Zacarías hubiese sucedido anteriormente. Y todo el mundo hubiese disfrutado de los recursos y de la paz de Dios. Pero como Israel falló en aquello, y como el plan de Dios se cumple igual, el fracaso de Israel fue el medio para la redención humana. Pero en el futuro, la intención primaria de Dios finalmente se va a cumplir. Israel va a tener un avivamiento espiritual. ¿Cómo dirá usted? ¿De dónde? Hermano,
en el periodo de la gran tribulación, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, si alguien lo puede leer, por favor. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144.000 sellados que Dios va a enviar a la tierra, 12.000 de cada tribu. Por eso son 144.000. 12.000 de cada tribu. Ahora, a mí me surge una duda, ¿cómo lo va a hacer el Señor? ¿Dónde están las tribus hoy en día? En el año 586 a.C. vinieron los asirios y se llevaron cautivos a las tribus del norte. Y no se supo nunca más de las tribus del norte. Luego en el año 722 a.C. vinieron los babilónicos y se llevaron cautivos a las tribus del sur. Y fueron las tribus del sur las que regresaron del cautiverio. Pero de las tribus del norte no se supo más. Y aquí nos dice que de las 12 tribus de Israel, o sea, de todas las tribus, van a ser los 144.000 sellados. ¿Cómo lo va a hacer Dios entonces? ¿Cómo eso puede ser posible? ¿Qué creen ustedes, hermano? Están repartidos en el mundo. Sí. Después de tantos años, estamos hablando de miles de años, pues, hermano. ¿Cómo se podrá llevar esto a cabo? Solo Dios lo sabe. Esa es una gran respuesta, abuelita. Es una gran respuesta porque finalmente uno se puede pensar cómo lo hace. ¿Será problema para Dios? ¿Será problema para Dios eso? No, no es problema para el Señor. Ahora, mira, por favor, está en el capítulo 7 de Apocalipsis, ¿cierto? Versículo 4. ¿Verdad? Están ahí. Mira un poquito, ¿qué van a hacer estos testigos? Van a proclamar a Jesucristo. Van a llevar en alto el nombre del Señor. ¿Y qué va a suceder por esa fidelidad? Versículo 9, alguien que lo lea, el capítulo 7, pero el versículo 9. Por favor, hermanos. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue el efecto de estos fieles israelitas? ¿Cuál fue? ¿Qué provocaron? Que viniera una gran multitud. La salvación de muchos. La salvación de muchos. Finalmente todo volvió a la normalidad o al plan de Dios. Esto es lo que Israel tuvo que haber hecho siempre. Pero necesitaron en el pasado fidelidad que van a tener estos 144.000 sellados. Y que van a proclamar por todos lugares. Y producto de esto, de una multitud, la cual nadie podía contar. Y hermano, en ese tiempo, para que no se puedan contar las personas, no va a haber tecnología que pueda hacer tanto que no se va a poder contar. Uno tiene que pensar también en el contexto que estamos viviendo hoy día. Que nadie podía contar. Claro, obviamente, esto lo vio el apóstol Juan
con la precariedad de ese entonces, quizás vio tanta gente. Pero si dice que la Biblia dice que nadie la podía contar, es porque incluso en ese momento nadie la podía contar. Tan grande era esa multitud. ¿Y de dónde venían? De naciones, tribus, pueblos, lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vestidos de ropas blancas. La iglesia, hermano. Vestidos de ropas blancas. En realidad, la iglesia ya había sido arrebatada anteriormente, para que seamos precisos en el lenguaje. Bueno, pero a lo que es más que todo, a lo que quiero ir yo, se identifican esas ropas blancas porque han sido lavados, limpiados. Bueno, eso es el punto. Hermano, el fruto de la fidelidad de Israel para la salvación. Y esto también va a suceder durante el reino, en que los judíos van a llevar a los gentiles hacia el Señor Jesús. De ahí en adelante, esa fidelidad de Israel comienza a ser perpetua. Como veíamos delante, y van a celebrar la fiesta de los tabernáculos constantemente. E Israel va a estar llevando a los gentiles al Señor. Versículo 13, hermanos. Pastor, Sí, dígame. ¿y nosotros dónde vamos a estar? ¿En qué situación? ¿En qué parte? Reinando con el Señor. Vamos. Ya. Ya, ok. Recuerde que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros ya hemos pasado por el tribunal de Cristo y se nos han asignado las recompensas por lo bueno y lo malo que hemos hecho en el cuerpo en el tiempo que estuvimos en el cuerpo. Bueno, y ya está toda la organización del reino milenial ya establecida. Bueno, y maravilloso. Hermano, mire lo que estamos hablando. Cuando uno ve ahora las noticias, que la Constitución y hermano, son cosas que van a pasar. Mira lo que estamos acá hablando. Esto, tu Señor y mi Señor, vamos a estar en la presencia de Él. Por eso es tan importante recordar esto. Ay, no, es que estos de aquí se agarran, estos de acá. Hay rumores de guerra, terremoto en un lado. Esto sucedió esta última semana nomás, ¿no? Terremoto aquí, guerras por allá. ¿Y no fue eso lo que dijo el Señor Jesucristo? Y se está cumpliendo. Y esto, hermano, miremos hacia adelante. Esto es lo que aquí vamos a estar en la presencia de nuestro Señor por siempre. Versículo 13 estábamos. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y aquí se puso un poquito, subió el tono de voz Pablo, Cambia un poquito su tono y dice: a ustedes les hablo, gentiles. Le está hablando a la iglesia de Roma. En otras palabras, él no quiere que malinterpreten su llamado especial para alcanzar el mundo gentil para Cristo. El llamado de Pablo es especial porque es un llamado con amor hacia los gentiles, pero en ninguna manera disminuye su afecto, su amor por sus compatriotas, aquellos que no han sido salvos, y por la nación de Israel incrédula. Y les dice: yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Pablo, además de querer la salvación para los gentiles, para lo cual él servía y se esforzaba, como lo sabemos, entendía Pablo también que esa salvación de los gentiles podía ser un instrumento de Dios para redimir a los judíos. Que al ver la salvación de Dios en los gentiles, les
provocaría algún tipo de reacción. A los que Dios había dentro de Israel ya elegidos para ser salvos. Es muy importante e interesante esto, hermano, porque dentro de la iglesia de Cristo hay personas que han salido de Israel también, que se han convertido del judaísmo, y a ellos Pablo dice: por eso me esfuerzo, mi propósito principal es para los gentiles, pero también si hay algún israelita que al ver el ministerio y la salvación a los gentiles le provoca celo, y eso le provoca abrazar la fe del evangelio, bueno, esto también podría ser un objetivo paralelo mío. Versículo 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿estamos de acuerdo en eso, hermano? Que cuando ellos fueron excluidos, eso trajo la reconciliación a los gentiles. Cuando dice mundo, tiene que ver con los gentiles. Bueno, o sea, el haber sido excluido Israel llevó a la reconciliación de los gentiles. ¿Qué será su admisión? O sea, cuando haya restauración de Israel, ¿no va a resultar eso en vida de entre los muertos? Vale decir, el Señor Dios no va a dar vida entonces. Y eso puede ser, bueno, ahí va a haber la interpretación. Literalmente es vida, o sea, de los muertos que vuelvan en la resurrección, o en términos metafóricos, vida de una llenura, de una plenitud. Bueno, también puede ser, ahí yo me inclino más por la primera. Bueno, la aceptación de Israel hacia el Mesías va a sobrepasar su rechazo. Y está diciendo: cuán bendita va a ser la tierra cuando Israel se reconcilie con su aceptación, su admisión, su aceptación. ¿Cómo va a traer vida a todos los que estén en ese tiempo? En Isaías, le invito por favor que vayan a Isaías, hermanos. Vamos a estar finalizando ya. Capítulo 11. Varios siglos antes que el Mesías viniera a la tierra, Isaías escribe lo siguiente, capítulo 11. En realidad, todo el capítulo 11 y 12, el 12 cortito, habla acerca del milenio. Bueno, es una profecía que está hablando acerca del milenio. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.
Son como letras de canciones todas esas, ¿cierto? Uno las ha cantado tanto en conferencias misioneras. No sé si les tocó a usted alguna vez todo esto. Pero bueno, aquí nos habla, pero de manera literal, el reino milenial lo encontramos en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20. Solo para mencionar algunas cositas. Dice, vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. Todo esto va a pasar con Satanás. Bueno, hasta que fuesen cumplidos 2000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bueno, ahí sigue hablando un poquito más acerca. Y después viene todo lo que es suelto Satanás, y va a ser, viene la batalla final de Gog y Magog. No sé si han escuchado alguna vez hablar acerca de aquello. Bueno, el tema, hermanos queridos, es que qué hermoso y qué lindo tener esta esperanza. Esta esperanza, lo que hemos estado hablando hoy día. La restauración de Israel, por tanto, es algo que nosotros debemos anhelar. Anhelar. Por eso es tan importante y no nos tiene que pasar inadvertido las noticias que aparezcan de Israel. Están allí y está todo formándose a través y desde el plan de Dios. Y será tan lindo como dice allá en Romanos 8:21, hermanos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Que la tierra gemía, pero iba a ser libertada también. Bueno, hermano querido, yo quiero animarte, porque primero aquí hay dos cosas importantes. Lo primero tiene que ver con lo que hemos visto respecto a lo que va a suceder en el futuro. Cómo Israel sigue siendo parte del plan de Dios. Y cómo esto nos tiene que ir llamando nuestra atención y darnos seguridad en el futuro, y también nos tiene que llevar de alguna forma a desestimar un poquito las ansiedades presentes. Porque realmente lo importante está allí, cuando estemos adorando a nuestro Señor. Pero también y además te tiene que dar tanta seguridad, hermano, que Dios cumple lo que promete. Que no hay forma de que el plan de Dios no se cumpla. Y si Dios es poderoso para cumplir todo su plan a través de la historia, ¿no tendrá poder para cumplir su plan contigo? ¿Tiene poder Dios para cumplir su plan contigo? Si tú te pones a pensar, ¿cuánto nuestra vida, tu vida y mi vida, ocupa dentro de la historia y del plan de Dios? ¿Cuánto? ¿Ocupará
nuestra vida ocupará la mitad de la historia? Si lo pudiéramos poner en una línea de tiempo, obviamente que mucho menos, ¿no? ¿Ocupará una cuarta parte? ¿Cuánto ocupa nuestra existencia dentro de toda esa línea de tiempo? ¿Un décimo? Y yo sé que empezamos a calcular que nuestra existencia es tan pequeñita dentro de todo esto, y Dios ha sido capaz de manejar poderosamente toda la historia. ¿Cuánto más no va a poder sostener tu vida y guiar tu vida para sus propósitos? Entonces, hermanos, maravilloso cuando tú y yo podemos volver a la Escritura y decir: gracias, Señor, porque el Dios de las edades, el Dios eterno, es tu Dios, es mi Dios, es tu Padre y es mi Padre. Amén.